Entonces, iniciamos su clase del 3 de marzo del 2022. Iniciamos su clase básicamente analizando los procesos que tienen que ver con la instrumentación, ya sea psicológica o ya sea en educación en general. Tenemos, por favor, que cada vez que usted aplica un instrumento, sea cual sea este de rendimiento o de rasgos, sea cual sea, necesita poner una escala donde le permita o que le facilite medir las características que usted desea saber de su grupo de alumnos. Para ello, entonces, utiliza las medidas de posición. Usted ya observó cómo eran, por ejemplo, los cuartiles, los deciles, los percentiles, calculados como una segmentación, como una agrupación de los datos en sectores que, entre comillas, son iguales en el sentido de su media aritmética o su mediana. A partir de estos datos, entonces, vamos a dar un pequeño saltito que son los ajustes de escala o también llamados adecuación de datos a normas, ¿sí? Entonces, esta adecuación de datos a normas o normalización también no es más que convertir los datos que ustedes tienen en los instrumentos, que les arrojaron los instrumentos, y como no tienen una escala universal aceptada como el centímetro, el metro cuadrado, el grado centígrado, el grado Fahrenheit, etcétera, etcétera, todas esas unidades de medida internacional, como no lo tienen, ustedes tienen que crear artificialmente, digamos, entre comillas, para que puedan saber qué significan los números que están apreciando mediante la utilización de preguntas y respuestas. Bueno, entonces para ello vamos a estudiar esto que es la transformación de datos naturales a datos de escalas. No se olviden, ustedes van a estudiar tres tipos de escala. Primero, la escala centilar o el ajuste centilar. Segundo, van ustedes a estudiar la escala de Z tabular. Y por último, van a estudiar la escala de T calculada. Esas tres medidas son digamos, las representativas en los ajustes de escala, especialmente en educación. De tal suerte que vamos a observar un ejemplo que les tengo preparado. Pero antes de ello, antes de nada, les quisiera pasar a su WhatsApp. Les voy a pasar, perdón, permítanme un segundo. Cuarto C. Les quiero pasar la clase del día de hoy para que tengan todo detalle y no necesiten estar calculando. A ver, permítame un segundo. Ya se me fue de aquí, ya. A ver, aquí está. Transformación. A ver, ¿qué pasó? El tema de hoy entonces se llama transformación de datos naturales a datos escalares. Bueno, o a ajustes de escala. Bueno, voy a compartir entonces, por favor, su clase y observamos. Ya, aquí tenemos nuestros datos, ¿no? Anteriormente lo estábamos representando en forma horizontal. Hoy lo vamos a representar en forma vertical, hacia abajo. Bueno, primerito, para resolver el escalamiento, la teoría del escalonamiento o la teoría del ajuste de escalas, usted debe iniciar con el problema, leyendo el problema. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, calcular los baremos en ajustes centilares Z y T de las características ambientales del aula de clase considerando los siguientes datos.
mucha atención lo que voy a mencionar. El baremo no es más que crear una escala de ajuste, un ajuste estadístico para saber qué significan cada uno de los datos que usted obtuvo en una prueba. Recuerde, por ejemplo, la prueba que usted está aplicando en los colegios. Tiene el factor número 1 y dentro de ese factor tiene la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, por ejemplo. Y luego cambia a otro título, a otro factor. Y vuelve a tener ahí la pregunta 1 del segundo factor, la pregunta 2 del segundo factor, etcétera, etcétera, etcétera. No se olvide lo que le voy a mencionar. Usted, para hacer un ajuste baremal, para hacer un ajuste de escala, siempre debe sumar los ítems que están conformando cada factor. Por ejemplo, en lo dicho anteriormente, el primer factor tenía 5 preguntas. Sumo de todos los alumnos, sumo las respuestas que dieron a la pregunta 1, a la pregunta 2, a la pregunta 3, a la pregunta 4 y a la pregunta 5. Esa nueva columna que me va a salir es el factor. Y ese factor va a ser el que necesariamente debe ajustar a una escala centilar de Z o de T calculada. ¿De acuerdo? En el ejemplo que usted está observando, dice, por favor, características ambientales del aula de clase. Ah, le han hecho preguntas para sumar ese factor, le han hecho preguntas de iluminación, le han hecho preguntas del ruido, le han hecho preguntas de la temperatura del ambiente en su clase. Estas respuestas las han sumado y como resultado han obtenido del alumno 1 hasta el alumno 422, una sumatoria que se llama ahora, se llama factor 1 o características ambientales del aula de clase. No se olvide, no se ajustan a escalas los ítems, se ajustan a las escalas los factores. Los factores son la sumatoria de las preguntas que tienen un sentido hacia una teoría. Por ejemplo, todas las preguntas en este caso de iluminación, por ejemplo, ¿la iluminación le molesta en el momento de hacer sus deberes, sus tareas? ¿La iluminación es suficiente para que usted realice el trabajo escolar? ¿La iluminación es demasiado fuerte para que usted pueda estudiar? Por ejemplo, ¿no es cierto? Esas 3 preguntas las sumaron para iluminación. Luego le están haciendo de ruido. El ruido ocasionado en el aula de clase le molesta habitualmente en sus estudios. El ruido que se provoca en el ambiente fuera de clase le interrumpe su concentración en el momento que está estudiando, etcétera, etcétera. Suman esas preguntas y tienen un factor de ruido. Ahora, de temperatura. Por ejemplo, en el aula de clases, la temperatura es la adecuada para que usted no tenga frío. Segunda pregunta, ¿la temperatura en clase es la adecuada para que usted no tenga calor? La tercera, por ejemplo, la temperatura de clase le permite estudiar de forma agradable y normal, etcétera. Sumamos las 3 y tenemos un factor. Pero si nosotros, atención, queremos conjugar todo esto en un solo factor que se llame ambiente de clase, ya no lo consideramos a la iluminación, las 3 primeras preguntas, de ruido, las 2, las 3 siguientes de temperatura, sino les consideramos un conjunto. Y a ese conjunto le llamamos factor.
Ya ese factor, en este ejemplo, le hemos puesto características ambientales del aula de clase. ¿De acuerdo? Entonces, primer antecedente, siempre usted va a construir ajustes de escala sobre los factores, no sobre los ítems. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor, al respecto. No, profe. Si está entendido, ¿no? Permítame un segundito, voy a salir un segundito. Están intentando ingresar, permítame. A ver, dice proyectos. Buenas tardes, doctor, ¿me podría ayudar con el link? Permítame un segundito, voy a pasarles el link de clase. No pueden entrar. A ver, copiar. ¿Dónde está copiar? A ver. Enviar mensaje. ¿A dónde? A proyectos. Crear. Listo. Creo que sí, este es ya. Listo, perdonen. Hay alumnos que no pueden ingresar. Bueno, listo. Dicho esto, voy a volver a compartir. No se olviden, estamos entonces estudiando los factores. Y los factores son la sumatoria de los ítems que se parecen entre otros, ¿no es cierto? Uno y otro se parecen, entonces son parte de un mismo factor, de una misma familia. A esa misma familia le vamos a llamar factor, ¿no sé? Si yo quisiera, si la prueba, la persona que construyó la prueba, quisiera no solamente estudiar el factor, sino quisiera estudiar las dimensiones, entonces yo debería sumar los factores y sacar una, una sumatoria general que le voy a llamar dimensión. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden. Si el autor, vuelvo a repetir, si el autor no solamente quiere que ajusten las escalas a factores, sino que el autor le permite que una factores y forme un título general que se llama dimensión, usted debería sumar los factores. Y entonces, sumatoria de factores igual a dimensiones. Sumatoria de ítems igual a factor. Bueno, listo. Dicho esto, entonces vamos a comenzar a trabajar. Nos dice que barememos, que creemos un ajuste de escala en centiles. Los centiles, no se olviden, son las escalas desde 0 hasta 100, en 99 posiciones, como usted calculaba los percentiles. Luego tenemos en Z. La Z es un valor que va desde 4 más a 4 menos. Tradicionalmente en educación utilizamos la curva normal o campana de Gauss solamente de 3. 3 positivos, 0, 3 negativos. ¿Cuál es la campana de Gauss? Vamos a ver, para que ustedes sepan exactamente de qué estoy hablando. Aquí tenemos la curva normal, aquí está. Esta curva que ustedes están observando en el cursor, a ella se llama la curva normal o campana de Gauss. Esta campana de Gauss o curva normal va representando la distribución de sus datos. Por ejemplo, los datos que están en el centro son problema de las medidas de tendencia central. Luego, las medidas que están en la periferia, a los lados, en los extremos, se llaman las medidas de dispersión. ¿De Ahora, como me queda una medida de posición, es la medida centilar, la medida Z y la medida T calculada, que son no más que representaciones de cómo la curva normal va dividiéndose por sectores y por diferentes ajustes de escala. El ajuste de escala de Z
Entonces va desde 0 a 4 positivo. Normalmente en educación utilizamos de 0 a 3 positivo. Y de 0 a 3 negativo, o en las ciencias sociales en general, de 0 a 4 menos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la escala Z. Luego tenemos la escala centilar. La escala centilar, como ustedes se dan cuenta, 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 y 99. Le va dividiendo a las posiciones dentro de la curva normal. Bueno, y hay una escala que se llama la T calculada, que va dividiendo los sectores de la curva normal o de la campana de Gauss en fracciones de 20 hasta 80, en posiciones iguales. Esto es lo ventajoso de esta escala. No así, miren cómo tenemos diferencias de tamaño, de recorrido de rango, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20 en los percentiles. Y como tenemos, miren, un ajuste exacto igual en lo que es la Z tabular. Miren, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Más 1, más 2, más 3 y más 4. Ahora, esto nos dice la teoría. Veamos cuál de las escalas es la que más se acerca a hacer una división justa en toda la curva normal. Y es el propósito de nuestra clase del día de hoy. Entonces, atención. Los datos que ya están considerados como factores los voy a poner de cada alumno de forma vertical. Ya no lo voy a poner de forma horizontal como estábamos acostumbrados. Lo estoy poniendo de forma vertical. Primera decisión que debo tomar. Debo saber cuánta cantidad de datos tengo para saber si trabajo en distribuciones simples de frecuencias o distribuciones agrupadas o de intervalos de clase. Y entonces hago mi cálculo y digo, igual, abro la función contar sí, contar nada más. Y señalo o observo todos los datos con mi botón izquierdo del mouse. Observo todos los datos. Cierro el paréntesis y le doy un enter. ¿Cuántos datos he tenido? 422 datos o 422 datos. Bueno, estos 422 datos o datas me van a permitir tomar la primera decisión, que es construir una distribución de frecuencias en forma de intervalos de clase. Para fabricar los intervalos de clase, ustedes ya saben qué es lo que deben hacer. Primerito, atención, calcular el puntaje máximo y calcular el puntaje mínimo. Lo primerito. Entonces, abrimos la función y ponemos la fórmula max. Damos un doble clic y señalamos todos los datos. Observo todos los datos. Cierro la fórmula y le doy un enter. He obtenido mi puntaje máximo, mi XG, mi X grande. Bueno, mi max. Entonces ahora debo calcular mi puntaje más pequeñito, el más chiquito, el mínimo, el puntaje mínimo. Abro la función, pongo la fórmula min, doy doble clic y señalo todos los datos observándolos a todos desde el comienzo hasta el final. Y veo exactamente cuáles serán mi dato min. Cierro el paréntesis y le doy un enter. Min. Mi puntaje mínimo ha sido 1. Tengo ya resuelta la primera forma. Luego entonces, para construir grupos o intervalos de clase, debo servirme del procedimiento de
amplitud o rango o distancia de la clase o del intervalo, el intervalo y el número de intervalos que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el recorrido de la amplitud de clase, la fórmula es xg menos xe. Y pongo en juego entonces esta fórmula que me están diciendo y le digo, a ver, por favor, calcúleme igual al xg, que ya lo tengo calculado, menos el xp. Y allí tengo mi definición de amplitud de rango. Mi amplitud o recorrido de rango, de distancia de intervalo a intervalo. Luego entonces calculo el intervalo. No se olviden, el intervalo tiene una fórmula que es amplitud más 1 sobre número de intervalos. Recuerden, por favor, el número de intervalos será una constante y esa constante es el número 10. No se olviden. Entonces, dicho esto, comienzo a procesar. Le digo, a ver, 75, que es mi amplitud de clase, más 1, que me dice la fórmula como constante, dividido, me dice para la constante del número de intervalos, que siempre será 10. Este es el cálculo que debo realizar. De tal suerte que abro la función y le digo 75 más 1, cierro los paréntesis, para que me entienda el computador, le divido para 10. Ahí tengo. Mi resultado ha sido 7.6. Recuerden, cada vez que yo encuentro un intervalo con una cifra sobre la coma o continuado la coma, debo subir al inmediato superior. No importa que sea 7.1, 7.2, debo subirlo al inmediato superior. Esta regla solo para el intervalo. Igual. Entonces, 7.8, pero 7.6 equivale a 8. Ahí está. Mi intervalo entonces ha sido 8. ¿Cuántos grupos, cuántas clases debo tener? Y para ello entonces tengo la fórmula del número de intervalos, que es igual a amplitud más 1 dividido para el intervalo calculado. Y entonces lo pongo de la siguiente manera. 75 más 1 dividido para el intervalo que ya lo había calculado, para 8, ¿verdad? Y entonces tengo mi operación lista para realizar, para saber cuántos grupos, cuántos intervalos debo construir. Así, digo, igual, 75 más 1, todo esto entre paréntesis, dividido para 8, ¿verdad? Y este es mi dato. Tengo 9.5, que, ojo, recuerden que para el número de intervalos también debo subirle al inmediato superior. No importa que sea 9.1, 9.2, 9.3, siempre que tenga una cifra después de la coma, debo subirle al inmediato superior. En este caso sería 10. Bueno, por favor, ahora voy a pasar al siguiente proceso. El siguiente proceso es construir una distribución de clase o distribución, perdón, de frecuencia que me permita establecer los ajustes de escala, tanto para percentiles, para Z calculada y Z tabular, y para T calculada. Para los primeros cálculos, es decir, para los ajustes centilares o percentilares, necesito estas columnas. Número,
límite inferior, límite superior del intervalo de clase, frecuencia simple o frecuencia del intervalo, punto medio, frecuencia acumulada, proporción acumulada y porcentaje. Hasta allí yo necesito construir mi distribución para centiles. Luego deberé calcular, atención, la frecuencia por el punto medio. Se lee el punto medio de la frecuencia acumulada, se lee. Luego se lee, tengo la columna, punto medio de la proporción acumulada. Luego tengo la Z calculada. Todo esto para construir esta Z tabular, que es la segunda forma de escalar. La tercera, necesito todo el conjunto para calcular el último ajuste, que es la escala T calculada. Bueno, entonces vamos a proceder. Como voy a trabajar en forma psicométrica, como voy a trabajar siempre en medidas de posición, debo construir mi distribución de frecuencias de mayor a menor, de forma psicométrica, como usted ha aprendido. No de forma estadística, de forma psicométrica. Y entonces le digo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, perdón, me salté aquí. 3, 2 y 1. Tengo 10 grupos, pero como estoy trabajando de mayor a menor, comenzaré siempre en este primer elemento para construirlo hacia arriba, de la siguiente manera, como usted ya sabe. Primer intervalo de clase en el límite inferior es el XP, igual, XP. Ahí está. Bueno, luego voy a construir hacia arriba mis intervalos y digo igual. El límite inferior que ya tengo calculado más el intervalo que ya lo calculé, ya lo tengo listo, y le pongo un F4 para que sea una constante ese intervalo y le pongo Enter. Ya lo tengo. Lo único que hago es subir el elemento para que me comience a calcular en el computador. Ahora, el límite superior del primer, atención, el límite superior, del primer intervalo de clase es igual a, como tengo 8 intervalos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, va desde el 1 hasta el 8. ¿Sí? Primera forma. Segunda forma. Yo me fijo en el número que está en el segundo intervalo de clase en el límite inferior y pongo una cifra menos 8. Ahí está. Y he concluido que he seguido la regla. He contado 8 intervalos desde el inicio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es el número que corresponde. Luego entonces hago lo mismo. Igual. Cojo este valor que ya lo sé, ya lo deduje, ya lo puse allí. Y le sumo el intervalo de clase. Pero este intervalo de clase, le digo, no se me va de ahí. Con un F4 lo tengo permanente. Y lo pongo Enter. Subo. Tengo todos mis datos. He contenido al 1. Atención. Está contenido el 1. Miren que es el XP. Y está contenido también el 76, que es el límite superior del intervalo, del último intervalo. Es decir, hasta aquí sé que mi distribución de frecuencias de intervalos de clase es correcta, es la adecuada, está bien elaborada. ¿De acuerdo?
Luego entonces voy a calcular la frecuencia simple. ¿Cómo la calculo? No se olviden. Señalamos todo primero. Luego abro la función con igual. Pongo la fórmula de frecuencia. Le doy un clic y me pide datos. ¿Cuáles son los datos? Todos los datos observados. Todos, sin excepción. Aquí está. ¿Sí? Punto y coma. El límite inferior, perdón, el límite inferior que voy a calcular. Todos estos límites, perdón, límites superiores. Cierro el paréntesis. Y no se olviden, la función de control, shift, enter. Ahí está. Control, shift y enter ha hecho que me cuente cada una de los intervalos de clase cómo han ido repitiéndose en la distribución de todos mis datos. ¿De acuerdo? El punto medio, no se olvide, es un promedio. Promedio, pongo la palabra promedio, de este dato, punto y coma, contra este dato. Ahí tengo. 76.5 es el punto medio entre 73 y 80. Déjalo, le doy un doble clic. Y tengo calculado todos los puntos medios. Ahora, mucha atención. Voy a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es no más que sumar las frecuencias simples de abajo hacia arriba en una escalera, en forma de escalera. Y entonces le digo igual. Este valor más el valor de abajo. Ya tengo un 57. Lo único que hago es jalar la información. Hasta aquí tengo mi distribución de clase, mi distribución de frecuencias, perdón, exactamente bien. ¿Por qué? Porque la frecuencia acumulada sacó lo mismo que la sumatoria de datos. Hasta aquí puedo comprobar que estoy operando bien mi procedimiento. Luego de eso calculo mi proporción acumulada. Mi proporción acumulada no es más que igual el último valor calculado dividido para el total de casos. Aquí le pongo un F4 para que se me quede como constante el número 422. Y le doy un Enter. Atención. En este caso he tenido 3 decimales. Por favor, así tal cual debe usted calcularlo. Y entonces le digo, por favor, calcúleme de todo y tengo aquí ya. Esta proporción acumulada me va diciendo cómo los datos van subiendo y diferenciándose unos con otros. Bueno, y por último, calculo el porcentaje de la proporción acumulada. El porcentaje que corresponde a una proporción que ya está calculada. Entonces le digo igual, la proporción que ya está calculada, le multiplico por 100. Y aquí tengo la respuesta. Atención, hasta allí estoy bien. Claro está que yo digo, tengo aquí 100 datos que me están repitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo me explico con la proporción acumulada. Mire, hay diferencias entre el uno, el otro y el otro. Entre los valores que ahora representan en enteros 100, 100, 100. Si hay diferencia. Por favor, solamente que a estos debo utilizarlo en enteros. Pero para comprobar a ver si es cierto lo que dice el profesor, que hay diferencias, le pongo comas. Miren, si hay diferencias entre ellos. Solamente que en el porcentaje debo utilizarlo en enteros.
para la construcción de ajustes de escala percentilares. Listo. Hasta el momento, por favor, mucha atención, he fabricado mi distribución de frecuencias para el cálculo de percentiles. Y entonces voy a calcularlos. Atención. El ajuste de escala centilar en Z y en T están como constantes. Son constantes en los centiles. Atención, esto es inamovible, esto es una constante. La escala de ajuste en centiles tengo 99, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, etcétera, 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 hasta llegar al 5 y al 1. Por favor, estos ajustes centilares son constantes. Y voy en este momento a crear mi baremo. Mi baremo. ¿Qué era mi baremo? No era más que un ajuste que me permite saber qué significa las agrupaciones de mis datos. ¿Qué significa cada una de estas posiciones que tengo? Entonces comienzo a calcular. Atención, para ello voy a necesitar dos columnas. Estas dos columnas van a ser mi norte y mi sur. Y a esas dos columnas voy a utilizarla en los porcentajes. Esta, voy a cambiarle de color para que usted no se olvide, esta y esta de acá van a ser de mucho interés en este instante. Y entonces hago el siguiente procedimiento. Le digo, el porcentaje, comenzando desde abajo, el porcentaje 14, ¿a qué ajuste centilar está cerca? ¿A qué ajuste estaría cerca? Damas, caballeros. Así es. Al 15, ¿verdad? Porque el 14 está cerca al 15. Ahora, debo tener una regla. Y esa regla es que, para que yo sepa dónde se ubica cada porcentaje en cada ajuste centilar, la regla es 2 más, 2 menos o igual. Bueno, en este momento se ha cumplido la regla 2 menos, es decir, 14 está con una distancia 15 de 1, ¿cierto? Entonces, el 14 está más cercano al 15 y el 14 significan los puntajes del 1 al 8. Ah, ya. Le pongo entonces, las personas que sacan 1 hasta 8 significan un ajuste centilar de 15. Ya no tienen 1 u 8, tienen 15. ¿De acuerdo? Luego entonces veo el siguiente porcentaje, 31. Ese porcentaje, ¿a qué ajuste centilar está cerca? Damas y caballeros. 30. Al 30, ¿verdad? Es decir, se pasó con un hito, está cerca. 2 más, no se olvide la regla. 2 más, 2 menos o igual. Ahora, como se acercó al 30, el 31 significa los puntajes 9 a 16. Les pongo 9 a 16. Ya tengo. Todas las personas que en el ambiente de clase, iluminación, ruido y no me acuerdo el otro, y temperatura, que sacaron de 9 a 16, ya no es ese dato, sino es el ajuste 30 en centiles. ¿Listo? Voy entonces a hacer el siguiente porcentaje. 49. ¿A qué ajuste centilar está cerca? Damas, caballeros. 50. A 50, ¿verdad? Entonces, ¿qué corresponde a los datos?
¿Cuáles datos? 17, 24. Correcto. Ya, ahora sí aprendí. Muy bien. Entonces voy con el pero con el porcentaje 69. ¿Dónde está cerca? Al 70, ¿verdad? Y corresponde a 25 a 32. Y sigo subiendo. Encuentro el porcentaje 85. Miren, está igualito al 85. Es igualito. La regla es igual. Entonces significa, atención, 33 a 40. 33 a 40, ¿verdad? Luego observo el siguiente dato y tengo 94. 94 está cerca al 95, pero encuentro otro dato que es el 97. El 97 estaría, atención, cerca al 95, pero también estaría cerca al 99. Cuando se me ocurre esta información, se me ocurre o se me produce esta ambivalencia, tengo que poner el 97 cerca al sentir o al ajuste centilar de abajo, no de arriba, al inmediato inferior, no al inmediato superior. Entonces yo diría, aquí tengo dos, profesor, tengo dos porcentajes que corresponden al mismo ajuste. ¿Cómo lo coloco? Coloco, atención, el límite inferior del primero más el límite superior del segundo. Lo voy a poner con otro color para que ustedes no se olviden. Y ya está. Es decir, de 41 a 56. ¿Se dieron cuenta? Ahora, tengo un porcentaje de 100. Está cerca al 99, el ajuste 99. Aquí, como tengo varios más arriba, la regla me dice, por favor, ponga solamente el límite inferior. Este límite inferior. Voy a ponerle con otro color. Este límite inferior y dígale con la palabra o más, contenerles a los demás datos hasta el 80. Entonces la regla, sigo la regla y digo 57 o la palabra más. ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención, perdón, aquí voy a cambiar esto, perdón. Ya, ahí está mejor. 57 o más, es decir, desde aquí hasta el final de la escala, todos tendrán un ajuste de centil 99. Todas las personas que se saquen, por ejemplo, que se saquen 72, ¿a qué ajuste les corresponde su nombre ahora? Damas y caballeros. Ajuste 99. A 99, no se olviden. Por ejemplo, si yo tengo un valor 74, ¿en dónde está? ¿En qué ajuste o qué nombre de ajuste centilar tiene ahora? ¿Ya más? 99. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos definido, miren, tenemos unos puntos que me van diciendo en qué parte o cómo se van a cambiar los nombres de los puntajes naturales en puntajes de ajuste centilar. ¿De acuerdo? Y entonces, atención. A todos estos datos debo ponerles el ajuste en centil. ¿Qué ajuste le corresponde? Atención, mucha atención. Para ello, para que trabaje mi computadora bien, voy a copiar este resultado. Copiar y le voy a pegar abajo. Atención, pero ya no necesito los puntajes.
solamente necesito los límites inferiores. Límites inferiores de cada posición que fui calculando. Y entonces hago lo siguiente. Borro todo los límites superiores y le dejo todos mis datos en límites inferiores nada más. Ahí lo tengo. Voy borrando, miren, y le dejo en límites inferiores. Ya tengo. Primer procedimiento. Segundo procedimiento, muchísima atención. Cojo mi tabla y le doy la vuelta porque mi computador entiende de menor a mayor, no entiende de mayor a menor. Entonces le digo a mi computador, por favor, calcúleme o deme la vuelta los datos. Le digo ordenar en centiles, la escala, la columna en centiles, de menor a mayor. Igual, ahí está. Es decir, le di la vuelta a la escala para que mi computador me entienda qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Porque si le dejaba normalmente así como ustedes lo vieron, no me iba a entender el computador. El computador entiende de menor a mayor. ¿Listos? Ahora, tengo listo todas mis operaciones para darles, bautizarles nuevamente a mis datos. Ahora les voy a bautizar con el curita que se llama ajuste percentilar. El ajuste percentilar viene a bautizarles a mis hijitos, que son mis datos, con los nombres que les corresponde a cada uno de estos datos. Y vamos a ver. Decimos igual. La fórmula, buscar valor. Hay varios buscar, miren, varias funciones buscar. La que yo necesito es buscar valor, esta de aquí. Le doy doble clic. Y me da una secuencia de fórmulas grande. ¿Cómo lo voy a ir rellenando? Valor a buscar. ¿Qué valor quiero buscar? Este valor. Al 40 le quiero dar un nombre, ¿no es cierto? Y luego le digo punto y coma. Me dice, por favor, ¿en qué matriz usted quiere utilizar ese nombre? ¿Quiere buscar ese nombre? Yo le digo, por favor, búsqueme en la matriz que acabo de elaborar, en esta matriz. Recuerden, esta matriz tiene dos columnas, columna 1 y columna 2, ¿no es cierto? Aquí le pongo un F4 para que no se me vaya para abajo la matriz. Punto y coma. Ahora recuerden que la matriz tenía columna 1 y columna 2. La fórmula me está pidiendo qué número de indicador de columna desea que nosotros analicemos para reemplazarle. Entonces yo le digo, el ajuste centilar estaba en la segunda columna, no se olviden, estaba en la segunda. Entonces le digo, la 2, por favor, en la segunda columna quiero que lea los nombres. Le pongo un punto y coma y me aparece un cuadro de diálogo. Por favor, le pongo en este caso verdadero para que sea coincidencia aproximada. Si yo tuviera palabras en vez de números, le pusiera falso, pero para que coincida exactamente. Que le busque Vinicio con Vinicio, Pepe con Pepe, etc. Pero aquí como estoy trabajando en números, debo hacerle coincidir con la función verdadero. Le doy doble clic en verdadero. Cierro mi paréntesis y le doy un enter. Miren. El nombre 40, que era el nombre del puntaje natural, ahora pasó a llamarse 85, como un ajuste centilar. Es decir, todas las personas que tengan 40 puntos, ahora ese 40 equivale a un ajuste centilar de 85. Entonces voy a verificar, veamos si es verdad. Veamos si es verdad. Esto verifico en mis baremos. Las personas que tienen 40, sí, efectivamente tienen 85. Todas las personas que tienen desde 33 hasta 40, su ajuste centilar es
85. No se olviden. Entonces, verificado el primer dato, digo, sí, computadora, estás haciendo lo correcto. Lo único que hago es coger y jalar para que me ponga los nombres a todos. Miren, ahora ya me puso a este valor natural un nombre de ajuste centilar. Estos ajustes centilares son escalas creadas para que yo pueda darles una clasificación, un significado, para que yo pueda hacer un salto dialéctico entre lo que es medición numérica hacia lo que es evaluación léxica. Mucha atención. Para yo darle un nombre a cada uno de estos datos, a cada agrupación, decirles, a usted como tiene 85, usted es muy bueno, como tiene 95, usted es excelente, sobresaliente, como usted tiene 15, no está tan buen alumno. Para yo darle ese nombre, para ayudarle la evaluación a la medición es numérica, no se olvide, la evaluación es léxica. Para yo darle este valor léxico, debo hacer un cálculo. Y ese cálculo tiene que ver con la distribución de los ladrillitos que conforman mis datos. ¿Cuáles son esos ladrillitos? Se llaman las desviaciones estándar. Aquí está. Para yo construir los nombres de las agrupaciones de estos datos de ajuste centilar, debo calcular la desviación estándar. Usted ya sabía cuáles son las distribuciones de frecuencia para calcular desviación estándar. Sabía que la fórmula corresponde a tales y tales datos, etcétera, etcétera. Ahora le voy a enseñar a calcular la desviación estándar automáticamente o semiautomáticamente con el programa Excel. Y calculo de la siguiente manera. Atención, igual. Desviación estándar es la función desvesta. Esta que está aquí. Desvesta. ¿Desvesta de qué valores? De los ajustes centilares. De estos ajustes centilares calculo. Les observo a todos. A todos. Cierro la función y le doy un enter. Me calculó automáticamente o semiautomáticamente la desviación estándar. Recuerde, usted en el momento en que esté dando su examen, señoritas y señores de cuarto semestre, deben hacer el cálculo con distribución de frecuencias. Claro, usted ahora está utilizando un automatizado del Excel. Bueno, pero por favor no se olvide, usted debe utilizar siempre las distribuciones de frecuencia. Bueno, el valor de la desviación estándar es una constante de 1,5. ¿Qué significa esto? Que igual el valor de la desviación estándar por el valor 1,5. Eso significa igual. Allí está. Ha sido 42, 22, 15, 69, 15. Ya. Ahora, ¿se acuerda que ustedes tenían la fórmula o la forma de calcular con distribución de frecuencias y con fórmula la mediana? Ahora le voy a enseñar un automatizado, un semiautomatizado del Excel. Es igual a mediana. Aquí está la función. Mediana de estos datos, de todos los datos de ajuste centilar. Todos los datos de ajuste centilar. Aquí los tengo. Cierro el paréntesis y le doy un enter. Está calculada. Mi mediana ha sido 70. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento voy a calcular mi tablita de límites y equivalencias de esos límites. Y entonces le voy a calcular siempre de abajo hacia arriba. No se olvide, el computador no entiende de mayor a menor,
siempre entiende de menor a mayor. Y entonces comienzo a calcular. Le digo, ¿cuáles serán las personas que se van a llamar muy alto? Le digo, igual. Mediana más valor de la desviación estándar. Las personas que tienen 111.22 para adelante, todas tendrán un diagnóstico de muy alto. Pero, profesor, en mis datos llego solamente hasta el percentil 99. No tengo más datos hacia arriba. Eso significa que los centiles no están tan sensibles para estudiar los datos que usted tiene en este momento y están evitando, lo están haciendo de una forma tan gruesa que le evitan el diagnóstico muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, el centil es un método bastante grueso a veces para estudiar las categorías de las posiciones de medición a evaluación. Bueno, calculo entonces mis posiciones altas. ¿Quiénes se van a llamar altos? De la siguiente manera. Abro la función. Señalo el último calculado, este último calculado, menos una desviación estándar. Ya, aquí sí tengo entonces todas las personas que tengan desde 83, 74 hasta 99, que es el más alto puntaje, tendrán un diagnóstico de alto. Los moderados, ¿cuáles son? Calculo el último calculado menos una desviación estándar. Sigo calculando la posición bajo, igual. El último calculado menos una desviación estándar. Listos. El muy bajo es el límite inferior. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? Es 1. X1. O en el centil, ¿cuál es el menor de todos los centiles? ¿Se acuerdan cuál era el menor de todos los centiles? Voy a observar. Es el 1. Este 1 es el límite, ya no hay menos que eso. Esta escala centilar no observa nada más. Entonces le digo, el límite para el muy bajo es el 1. Todos los que estén desde 28.77 hacia abajo hasta el 1 tendrán un diagnóstico de muy bajo. Ahora pongo en mi columna los nombres. Ya tengo la medición hasta el momento. Ahora quiero saber qué significa haberme sacado 85 en ajuste centilar. Y hago lo siguiente. Atención, igual. La función buscar valor. Buscar valor. ¿Qué valor? El valor del centil. Ya no del puntaje, porque ya calculé el puntaje. Ahora necesito el valor del centil. Punto y coma. ¿Dónde lo busco? Lo busco en la matriz que acabo de diseñar. Recuerde, mire, está 1, 2 y 3. 3 posiciones. Ya no son 2, sino 3. Sino que le pongo un F4 para que no se mueva de ahí. Punto y coma, le digo 3. Que me escriba lo que dice el 3 en la tabla. Igual le digo verdadero, doble clic, cierro y le doy un enter. Ahí está. Todas las personas que se han sacado en ajuste centilar 85 tienen muy alto. Voy a ver si es verdad. Muy alto, muy alto, muy alto. No, me calculó mal. Algo sucedió. Entonces, debe estar mal la matriz. Cierro. Porque recuerden que yo no tenía muy alto. Eran a partir del 111 el muy alto, ¿verdad? Entonces, algo pasó con la matriz. Vamos a volverla a calcular. Atención. En la matriz yo no le hago constar la partecita del orden numérico, sino le hago solamente participar a estas dos columnas en lo que es mi matriz prediseñada. Y le busco
Entonces, igual, buscar valor. Este valor, punto y coma, en mi matriz. ¿Dónde? ¿En cuál matriz? En esta matriz. Ya no le hago constar el número de orden. Y le digo que no se mueva de ahí. Un segundo. Punto y coma. Punto y coma. Le digo en el indicador 2. Punto y coma verdadero. Ah, ahí sí. Ah, ya me dio un diagnóstico de alto. Miren, ahora sí estoy haciendo bien. Jalo. Toda la información jalo. Para que se me convierta en diagnósticos cada uno de ellos. ¿Listos? Listo, ya se me convirtió. Atención, cada uno de estos, por ejemplo, el 30 significa bajo. Así, las personas que tienen desde 28.76 hasta 56.25 corresponden a bajo, es verdad. Muy bajo son las personas que tienen de 28.77 hacia abajo, como límite inferior el 1. Sí, estoy corroborando que el dato es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, he pasado de la medición a la evaluación. Esta medición es numérica a la evaluación de categorías de ajuste percentilar. ¿De acuerdo? Pero he encontrado un pequeño detalle que aquí no me está observando el muy alto. Es decir, tengo un poco de dificultades con la construcción de este ajuste de escala. No tengo el muy alto. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor, hasta el momento, damas, caballeros. Preguntas. ¿Sí me entendieron hasta el momento, por favor? Señoritas. Sí, se le entendía. Ya, entonces, por favor, mucha atención. Vamos a calcular ahora las escalas Z. Veamos cómo se calcula. A ver, vamos a ver. Entonces, ya tenemos la primera distribución A. Hasta aquí me ha servido para hacerlo en baremos de ajuste centilar. Ahora debo hacerlo en cálculos de Z calculada para pasar a Z tabular. Bueno, vamos a ver. Entonces, hago mi columna, frecuencia acumulada por el punto medio. Ah, ya le entendí. Entonces, por favor, comienzo a construir siempre desde abajo. Me dice, igual, sume este valor más este valor, pónganlo entre paréntesis, y por favor, divídalo para 2. Ahí está. Entonces, por favor, el punto medio de la frecuencia acumulada es este valor más el valor de abajo dividido para 2, siempre iniciando desde el puntaje de abajo. Miren, voy a seguirlo subiendo y miren lo que pasó. ¿Cómo corroboro de que está bien? Porque a este que está en punto 5 le voy a igualar en entero. Y miren lo que va a pasar. Bien, 422 es igual a 422 y 422. Ah, sé que estoy haciendo bien el procedimiento, solo que debo dejarle tal cual lo calculé. Esto que hice es para saber si estaba bien o estaba mal, pero debo dejarle tal cual lo calculó. No se olvide. Ahora, el punto medio de la proporción acumulada. Ya me dice, atención, me dice, esta fórmula, frecuencia acumulada o punto medio de la frecuencia acumulada dividida para el número total de datos. Entonces, me digo, igual, ¿dónde está la frecuencia, perdón, el punto medio de la frecuencia acumulada? Está aquí. ¿Se dieron cuenta? Dividido, ¿para qué? Para el número de datos. Aquí está.
Este es el valor exacto. Hago lo mismo, solamente que aquí me olvidé de poner un F4. Un F4 para que no se me mueva de ahí. Y ahora sí, comienzo a bajar. Ahí está. Ahí están mis puntos medios de la proporción acumulada. ¿Listos? Atención, hasta allí estamos bien. Ahora, voy a hacer la Z calculada y corresponde igual a la última, aquí está la fórmula, ¿no? El PA.PM o punto medio de la proporción acumulada menos 0,5. Ahí está. Entonces me calculó, mire, ya me calculó. Con una pequeña sorpresa, que es que estos datos, los últimos datos, les voy a poner de otro color, están en negativo. Es decir, me está observando la Z calculada, me está observando en estos primeros datos que estoy señalando en este instante, me está observando las posiciones en la curva normal de 0 a 4 positivo o a 3 positivo en este caso, ¿cierto? Y en cambio, los últimos datos, en este caso los 3 últimos datos son negativos, me está observando de 0 a el sector de negativos menos 3 o menos 4. Este sector me está observando. ¿De acuerdo? Entonces, el Z me está observando tanto las posiciones de la derecha de la curva normal como los datos de la izquierda de la curva normal. Para esto, entonces, no es suficiente. Debo calcular la escala Z tabular. La escala Z tabular es el ajuste que estoy buscando. ¿Cómo es este ajuste? Para ello necesito utilizar la tablita que yo les he puesto aquí a un lado, a un costado, a su costado derecho. Y entonces voy a comenzar a leer la Z calculada y hacerla coincidir con la tabla de Z a percentiles o de percentiles a Z, ¿cierto? De la siguiente manera. El punto más cercano le voy a ubicar. A ver, me dice 0.4988. Punto 49, le busco, aquí está, 49, 88, 49, no, más, 85, 86, 86, 87, 87, 88. Ah, pero miren, encontré dos puntos, 49, 88, aquí en este punto, y 49, 88 en el siguiente punto. Por favor, cuando se trata del primer punto, siempre lo voy a ubicar aquí. Si tengo un dato parecido, ya lo voy a ubicar acá. En ese orden, primero, segundo. Y entonces utilizo el primero que encontré. 0.4988 significa 3,3. 3,3. Es decir, 3,3. ¿De acuerdo? Voy a hacer el siguiente. Tengo 0,4964. 0,4964. Aquí está el 65. Aquí está, miren. 4964. Aquí está. Busco a mi izquierda significa 2,69. 2,69. Listo. ¿Sí se dieron cuenta, por favor? Damas, caballeros, ¿entendieron cómo buscarlo? Damas, caballeros. Profe, puede repetir, por favor. No se preocupen, vamos a seguir repitiendo. Vamos a ver. Busco primero este dato.
0,4834. Y le voy a ubicar el más cercano, el que esté más cercano a ese número. A ver. Y aquí están, el coma significa que existe un cero acá, ¿no? No se olvide. 0, está aquí. Coma 4834. Busco la fila de los 48, 34. Aquí está, miren. 0,4834. Aquí está. Es decir, esta significa 2,13. 2,13. ¿Ya se dieron cuenta? Señoritas, señores. Sí, sí, profe. Isa. Ya, vamos entonces a buscar el siguiente. 0,4562. Voy a buscarle. Aquí está, miren la columna del 45. Ahora me busco el 62. Ay, pero no encuentro. No está cerca, no hay, perdón, no hay el mismo número. El que más cerca está, ¿cuál es? Damas, caballeros. 64. Es correcto, 4564. El que está más cerca es el que le hago válido. Y le leo 1,71. Y le escribo 1,71. Ah, listo. No se olviden, miren. Ahora voy a buscar el 3957. Busco el 39. ¿Dónde está el 39? Aquí está, miren, el 39. Ahora busco el 57. 39, 5. No hay. Pero el más cercano, ¿cuál será? ¿Cuál será? 62. 60. ¿Es del 62 seguro? 57, hay 5. Sí, está bien correcto. Es el 3962. Lo leo. 1,26. 1,26. Listo. ¿Ya? Sí se dieron cuenta, ¿no es cierto? Damas, caballeros, ¿sí están aprendiendo de esta forma? Chicos. Sí, profe. Ya, vamos entonces, leamos el siguiente. Dice 2713. Ay, ¿dónde está el 2713? Lo busco, 27. Aquí lo tengo, miren. El 2713, pero ¿dónde está más cercano el 2713? ¿Nada más? 2704. Correcto, muy bien, está con 13 nada más. 2704. ¿Cuánto significa? A ver, ¿cuánto significa? 0,74. Correcto, muy bien. 0,74. Muy bien. Ya, ahora sí aprendieron. Vamos, sigamos. Me dice 0,0900. Ah, 0900. ¿Dónde está? Le busco al 09. Aquí está. 0900. ¿Dónde está? ¿El más cerca? 0910. Correctísimo, porque el 0871 está muy lejos. 0910. ¿Cuál es la lectura? 0,23. 0,23. Muy bien, con muchísima seguridad. Muy bien. Ahora, solamente toma en cuenta que voy a hacer los negativos. Recuerden, cada cifra que vaya calculando en este momento tendrá un signo negativo previo a la cifra. Bueno, entonces encuentro menos 10, 31. ¿Dónde está la fila de los 10? Lo busco. Aquí está, miren, 10. Y tengo 31. ¿Cuál es el más cercano? ¿Cuál será el más cercano, mis damas? El
10.26. 10.26. Y leo, ¿qué lectura tengo? 0.26. Sí, muy bien. Menos 0.26. Ahí. Listo. Siempre le pongo con el signo menos, porque recuerden, estos ya tienen signo menos. Bueno, voy a leer entonces el 27.96. 27, lo busco. Aquí está. 27.96. Ah, miren, está cercano aquí. ¿Cuál será el que está más cercano? 27.94. Correctísimo. Y en la lectura significa 0.76. correcto, menos 0,77. Excelente, excelente. Ahora voy a seguir. Tengo el 43.25. ¿Dónde está el 43.25? Voy a buscarle 43. Aquí está la fila de los 43. Aquí está. Aquí está. Ah, este es. ¿Este será el más cercano? ¿Cuál será el más cercano? Sí, 43.19. Es decir, ¿qué lectura? Menos 1.49. Correctísimo, menos 1,49. Ahí está. He transformado el Z calculado en Z tabular. ¿Por qué se llama Z tabular? Porque utilicé una tabla para determinarlo. ¿De acuerdo? Y entonces hago el mismo procedimiento. Ajusto mi Z tabular, le ajusto a mi escala predeterminada. Esta es mi ajuste de escala en Z tabular para convertirle este en baremo. Bueno, entonces este baremo, le voy a poner así, este baremo me va a hacer lo mismo. Voy a ir leyendo cada uno, pero ahora ya no me es interesante este de aquí. Este de aquí ya no me es interesante, ¿no? Entonces le voy a quitar el color para no confundirme. Pero ahora me es interesante este de acá. Y le voy a poner con este color. Y también me es interesante estos valores. Y los voy a quitar y los voy a poner igualitos para que me interesen. ¿No es cierto? Y comienzo a leerle desde abajo hacia arriba. Menos 1,49. ¿A dónde está cerca? ¿A qué ajuste? Menos 1.50. Muy bien. Menos 1,50. ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver. 1 a 9, ay, a 8, perdón. Correcto. 1 a 8. Correctísimo. Miren, todas las personas que saquen en su prueba de 1 a 8 corresponderán a un Z tabular de menos 1,50. Está pasado al lenguaje centillar. Ahora, voy con el siguiente Z tabular. 0,77, perdón, menos 0,77. ¿A qué ajuste de Z tabular está? ¿Cerca? Menos 0.75. Correctísimo. ¿Que corresponde a? De 9.16. Correcto, muy bien. Ya me aprendieron, ya saben. De ganas les enseñé, ¿para qué me aprendieron? Ya, vamos entonces. Vamos con el ajuste Z tabular, menos 0,26. ¿A dónde está cercano? Menos 0.25. Correctísimo, muy bien, excelente. ¿Qué corresponde al dato? ¿A qué dato?
De 17 a 24. Bien, excelente, excelente. Entonces voy ahora sí a los positivos. 0,23, ¿a dónde está cerca? Damas, caballeros. 0,25. Sí, correcto. ¿Qué significa? 25 a 32. Y seguimos subiendo. El 0,74, ¿a dónde está cerca? 0,75. Correctísimo. ¿Qué significa 33 a 40? El 1,26, ¿a dónde está cerca? ¿Qué? Z tabular. 1,25. 1,25, que significa 41 a 48. Luego tengo el 0,71. ¿A dónde está cerca? Señoritas, señores, 75. que corresponde a 49 a 56. Luego tengo el 2,13. ¿Dónde está cerca, mis damas? Al 2. Sí, correcto, está el 2, que significa 57 a 64, ¿verdad? Verificarán si estoy haciendo bien. Luego tengo el, ¿cuál es el que sigue? Aquí. Ya está el 13, no, perdón, se me fue. El 2,69. ¿Dónde está cerca? 2,69. 2,75. 2,75. ¿Qué significa? 60. 65, 72. Correctísimo. Muy bien. Y el 3 es 73 o más. O más. ¿Sí? Listo. Así lo escribo. Ya tengo. Tengo definido mis baremos en Z. No se olvide, Z tabular. Listo. Ahora entonces hago el mismo procedimiento. Copio. Los copio. Y los pego acá abajo. Pero no necesito los puntajes, sino los límites inferiores. Y entonces le digo, por favor, déjeme solamente los límites inferiores. Y comienzo a borrarlos. Solamente los límites inferiores. Listo. Tengo los límites inferiores. Ahora voy a hacer que el computador entienda el lenguaje de menor a mayor. Señalo todo. A ver, voy a mis datos y le digo ordenar. Ordénele por Z tabular de menor a mayor. Aceptamos. Ya está. Está listo. Entonces, hago lo siguiente. Voy a convertirle mi dato en Z, ya no en un ajuste percentilar, sino en un ajuste de Z tabular. Le digo, igual. Por favor, póngame este valor, perdón, buscar valor. Por favor, póngame este valor comparado con la matriz que acabo de crear. Con esta matriz. F4. Le digo, por favor, póngame la segunda columna. Eso es lo que quiero. Y quiero que me ponga en verdadero, por favor. Cierro la función y ya está. Y el 86, perdón, el 40 significa 75. Veamos. Primero debo comprobar que estoy bien. El 85 significa, perdón, no estoy mal, a ver. El 40, perdón. El 40 significa
75. El 40, sí, miren. De 33 a 40 significa 0,75. Ah, sí, estoy calculando bien. Entonces, lo único que hago es coger y darle un clic. Parece que se va mucho. Sí, sí. ¿No? Sí se calculó, igualito. Entonces, miren, tengo ya todas mis posiciones, ¿cierto? Todas mis posiciones. ¿Sí están? ¿Sí está correcto, damas, caballeros y niños? Del Club de Estadística. Sí está correcto, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí está correcto. Ahora entonces debo ponerle, ¿qué significa, por favor, todo esto en una categorización de Z tabular? Entonces calculo, le digo, a ver, por favor, calculemos las desviaciones estándar para que usted me diga si es verdad o no. Ya, entonces, calculo. Desviación estándar, igual, desvesta. ¿Desvesta de qué? De estos datos. Desvesta de todos estos datos. Cierro paréntesis y le pongo enter. Ahora, hago el valor de desviación estándar por 1.5. Igual. Este valor por la constante 1,5. Enter. Ahora saco la mediana de todas mis zetas tabulares. Igual, mediana de todas mis zetas. Listo, cierro el paréntesis y le pongo enter. Aquí tengo. Ya, comienzo a calcular desde abajo hacia arriba. Igual. Atención, igual. Esta mediana más este valor de desviación estándar total, el más alto, igual, sí. El muy alto tengo 1,66. Sigo calculando, igual. Este valor más, perdón, menos una desviación estándar es este valor. El último calculado menos una desviación estándar es igual. Ahí ya me dio al lado negativo. Sigo calculando. Igual, esta última calculada menos una desviación estándar. Igual, ya. Ahora, ¿cuál es el límite inferior de mi tabla? El límite inferior de mi tabla es menos 3. Ya. Entonces, mi límite es menos 3. Ahí está. Es decir, mi límite inferior desde 1 menos 1,62 hasta menos 3. Listo. Vamos a ver. Entonces le voy a poner en nombres. Igual. A ver, perdón, buscar. Este valor, por favor, dime transformando, le digo al computador, deme transformando con esta tablita en la equivalencia que corresponda. Punto y coma 2, punto y coma verdadero. Cierro el paréntesis y le pongo enter. Ya está. Entonces le doy un doble clic y ya está. Miren. Me transformó cada uno de los datos en la evaluación. La evaluación no es más que una interpretación léxica de las categorías. Ya. Tengo muy alto. Pero ¿saben qué? Estoy observando que no hay muy bajo. Es decir, esta escala me está observando muy bien los altos y muy altos, que no me observó la anterior escala, pero no me está observando los muy bajos. Si se dan cuenta, no tengo observaciones del muy bajo. Luego, entonces, no es una escala
tan sensible para los dos lados de la curva normal. Voy entonces a probar con la z calculada. Y me voy a la z calculada. Voy a calcularlo. Hasta aquí he tenido ya todas las distribuciones de frecuencia hasta llegar a la z tabular que acabo de hacer. Ahora voy a hacer la t calculada. La t calculada no es más que utilizar la fórmula que usted ve en la parte de arriba. Entonces le digo igual. Esta escala tabular, esta z tabulada, por favor multiplíqueme por 10. Esto entre paréntesis. Y súmeme 50. Ahí está. Entonces, tengo el dato. Desde 83 a 35. Atención, tengo 83 a 35. Veamos qué significa. Voy a ir reconvirtiendo. Ahora ya no me interesa esta. Le voy a quitar el color de interés. Ahora me interesa esta de acá. Le pongo el color de interés. Y entonces voy calculando 35. Aquí ajuste, perdón, voy a crear un baremo, ¿no? Primerito voy a crear un baremo. Voy a poner de otro color. De otro color, para que vean otro color. Casi el mismo. Ya, listo. Entonces voy a calcular de abajo hacia arriba. 35. ¿A dónde está cerca? ¿A qué ajuste de t calculada? ¿A cuál? 35. Está igualito a 35, ¿no es cierto? Y corresponde de 1 a 1 a 8. correctísimo. Vamos, estamos en la 42. ¿A dónde está cerca? 41. Correctísimo. ¿Qué significa 9 a 16? Perdón, a 16. Luego voy al 47. ¿A qué está cerca? 45. 45 y también 49. Pero recuerden que debo llevar la regla cuando encuentro esta ambigüedad al menor acercamiento, a este 45. No se olviden de esa regla. Entonces sería 17 a 24. Muy bien, excelente. Luego tengo 52. ¿A dónde estoy cerca? Dama. 51. Correcto. ¿Qué significa 25 a 32? Luego tengo 57. ¿A dónde estoy cerca? Damas, caballeros. ¿A dónde estoy cerca? ¿Sí están conmigo? Señoritas. ¿Sí están conmigo, señoritas? ¿O me desconecté? Señorita. Perdón, me desconecté. ¿Sí me están escuchando, por favor? Sí, profe, un poco entrecortado. Ahorita ya me están escuchando mejor, tal vez. Sí, profe, ahorita ya. Ya. Entonces voy a volverles a compartir, perdón. Me había quedado en el 57. ¿A dónde está cerca? ¿40, 67? Sí, muy bien. No, es 33, 40. Ah, sí, perdón, profe, es que es 57. No se preocupen, ya. Vamos a la siguiente. Luego tenemos 63. ¿A dónde está cerca? 65. 65, pero el 67 también está cerca. ¿Qué significaría? Este puntaje contra este puntaje. ¿Cierto? Es decir, 65 tiene dos puntajes. Tiene 41 a 56. ¿Se dieron cuenta de ese particular? Ya. Luego entonces tengo 71.
¿Dónde está cerca 71? Perdón, aquí está en 71, ¿verdad? Recién estábamos en 63. En el 63 estamos, sí, pero recuerden que el 63 está cerca al 65, ¿verdad? Y Y el 61 también, pero no es al menor. O sea, claro, no iría al 69, sino al mismo 65. ¿Sí se dieron cuenta? Miren, 63 está cerca al 65, ¿verdad? Pero también, si observo el 67, ¿a dónde está cerca? 69. 69, pero recuerden que está a la misma distancia al 65. 5, 6, 7, 8, 9. Está igualito, está cerquita, ¿verdad? Entonces no se olviden de la regla, que cuando encuentro dos datos que están cercanos, siempre voy al mínimo. Y en este caso, el mínimo es 65, ¿cierto? Y le hago contener desde el límite inferior, que era 63, hasta el límite superior del puntaje 67. Y aquí está, 41 a 56. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Por favor, mucha atención. ¿Sí? Señoritas, señores. Sí, confirmo. Chévere. Profe, Entonces, disculpe, pero en el documento que nos envía, el 41 a 48 está en el 61. sí, hay dos formas de ponerlo, ¿no? Yo les estoy enseñando una regla que es mejor seguir así. En el documento puede estar diferente porque le estoy poniendo en dos, ¿sí? Para que ustedes no se confundan. Pero ya al explicarles, quiero que sean más exactos, que sean súper, súper exactos, siguiendo todas las reglas. ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a la 71. 71 que corresponde 57 a 64. Luego, entonces, el 77, ¿a dónde está? Al de abajo, ¿no es cierto? 65 a 72. Y entonces, el 83, ¿dónde está cerca? Está cerca aquí, es decir, desde 73 o más. Ahí está la tabla. Están los baremos listos para el diseño. ¿Ya? Ahora, lo mismo, debo convertir esto, primero lo copio, lo pego. Ahora yo no quiero puntajes, quiero límites inferiores. Listo. Los límites inferiores comienzo a borrar. Ya, ahí está. Listo. Ahora debo hacerle el lenguaje del computador, que el computador me entienda. Le cojo, a ver, se va a sostener. Ya. Le cojo, le pongo datos y le digo datos y le digo ordenar. Ordenar en de calculada de menor a mayor. Sí, aceptamos. Ya está. Listo. Ahora entonces voy hacia arriba y les busco. Le digo, por favor, igual, buscar valor. ¿Qué valor quiero que me busque? Quiero que me busque este valor, ¿cierto? Que le estoy convirtiendo, le estoy escalando, ¿no? Estoy haciendo un ajuste de escala. Este valor, punto y coma, ¿en qué matriz? En esta última que yo había calculado. En esta matriz. Y le digo un F4, punto y coma, en la segunda columna. Punto y coma, aproximadamente. Y ahí está el valor. Me puso un ajuste 55. Ya cambió a puntajes T. Ya me cambió a puntajes T calculado. ¿Listo? Y entonces, dicho esto,
comienzo a darle la categoría. ¿Cómo lo hago? Debo calcular primero mis desviaciones estándar. Y me voy a mi cuadrito. Le digo, por favor, calcúleme igual la desvesta o desviación estándar de todos mis datos observados. Todos mis datos observados. ¿Listo? Le pongo el cierre de función y le doy un enter. Y me acaba de calcular mi desviación estándar. Calculo el valor de mi desviación estándar. Igual. Este valor por la constante 1,5. Allí estamos. Y la mediana, igual. Mediana. Mediana, ¿de qué valores? De estos valores. Ahí está. Cierro mi función y le doy un enter. Ahí está, mi mediana. Entonces, atención, comienzo a calcular. Igual, le digo, mi mediana más el valor máximo del valor de desviación estándar, 65. Luego le digo, este valor, por favor, menos una desviación estándar. El último calculado, menos una desviación estándar. El último calculado, menos una desviación estándar. Y busco en mi límite cuál ha sido el menor en mi escala. En mi escala ha sido 20. Pongo 20. Ahí está. ¿Listo? Entonces pongo los nombres que les corresponderá. Digo, igual. Buscar valor. Este valor, ahora quiero que me localice este valor. Punto y coma. ¿En qué matriz? Le digo, por favor, en la matriz que he calculado en este momento para T calcular. Le pongo un F4 para que no se me mueva. Punto y coma. Le digo que me dé a entender la columna 2. Punto y coma. En verdadero. Y le doy un enter. Ahí está. Miren. Me transformó. Está observando muy bien las escalas medianas, las moderadas. Está observando el muy bajo, lo que no hacía el otro, y está utilizando el muy alto. Es decir, está encontrando todos los parámetros. La T calculada, como ustedes han observado en este momento, es la mejor decisión que ustedes pueden tomar en el momento de elaborar un ajuste de escala. La una observaba los límites desde alto hacia abajo, pero dejaba el muy alto suelto. La segunda observaba los altos, pero dejaba los muy bajos sin calcularlos. En cambio, el T calcula las dos posiciones, tanto altas como muy bajas, muy altas como muy bajas. Es decir, la T, como usted está observando en la gráfica que le estoy mostrando en este momento, la T, el valor T es el que más amplitud tiene en medidas iguales. Es una escala que va de 20 a 80 y el puntaje más alto. 20 hasta el puntaje 1000. Entonces, por favor, de 20 a 80 la escala, observa mucho mejor que los centiles. Observa mucho mejor que las divisiones de Z tabular. Esta es una Z calculada. La Z tabular no está representada aquí. Pero miren, ¿sí? Perdón, aquí están representados las Z tabulares. En cuartil 1, cuartil 3, miren los cuartiles, ¿cómo los definen en este segmento chiquitito? Es decir, no son exactos. La mejor opción son el green SAT o el T de valor calculado. El green SAT es lo mismo que el T de valor. Exactamente el mismo. Solamente que multiplicado por 100. A este le multiplica por 100 a este valor
le multiplica por 100 y ya tiene un green SAT. Atención, ¿sí me entendieron por favor la clase? Damas, caballeros y niños. Chicos. Sí, profe. Bueno, me alegro muchísimo. Esto, por favor, mucha atención. Esto ya les voy a grabar. Ya les voy a pasar de nuevo a su WhatsApp para que lo tengan. Por favor, esto no se olviden jamás, porque es una de las informaciones que más van a requerir en el momento que se titulen, por favor. Permítanme un segundito, se me perdió. Ay, ya entendí lo que pasó. No entiendo todavía qué pasó. A ver. Aquí está. Los controles. Ya. No sé qué pasó. Bueno. De todas maneras, por favor, les decía que esta es la forma como ustedes deben trabajar no solamente sus experiencias profesionales futuras, sino también su experiencia con el instrumento que aplicaron. Yo ahora denoté que existen 680 datas más o menos hasta el día de hoy. No sé hasta cuándo les dieron la oportunidad sus profesoras de llenar la data, pero ahora teníamos la reunión, mañana es la graduación de los novenos de semestres 21-21 de complexivo, entonces estuvieron en la reunión y no nos pudimos reunir en total. Pero yo entiendo, mañana le voy a escribir a la doctora Alba para ver hasta cuándo tienen que aplicar. Yo me reuniría con ustedes, creo que las clases de la semana anterior, para indicarles cuál es la división de factores y comenzar a trabajar todo esto que ustedes vieron en datos ya de ajustes de escala. Es un trabajo exquisito, es un trabajo muy bien pulido, es la máxima expresión actualmente de cómo se construyen escalas. Ahora, veo que Stephanie, que es me parece que es de otro curso, ¿no es cierto, Stephanie? Buenas noches, Doc. Sí, yo soy de psicología educativa. No sé si habría la posibilidad de que podamos hablar con usted, Doc. Sí, claro, al final, no se preocupen, al final conversamos. Muchísimas gracias, Doc. Por favor, ¿Neri está presente? ¿Neri? Sí, Doc, aquí estoy. Entonces, Neri, por favor, infórmeles a sus compañeritos. Yo le voy en una media hora, le voy a pasar el link donde usted puede bajar el video para que lo vayan observando. El día de mañana, viernes, por favor, voy a repetir esta misma clase, pero ya con instrumentos un instrumento de estrés para que más o menos sepan lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de los novenos semestres, es el procedimiento que ustedes requieren. Requieren otro procedimiento ustedes, ¿no? Que también es, por ejemplo, el cálculo del alfa de Cronbach, necesitan el cálculo de Spearman y Brown, necesitan el cálculo de la correlación de Goodman y Flanagan, y bueno, y algunas cositas más que requieren. Eso ya lo veremos en las clases posteriores. Pero esta es la forma como ustedes deben tabular sus datos para sus tesis. ¿Listos? Entonces, dicho esto, por favor, las personas de cuarto semestre, atención, solamente las personas de cuarto semestre, en el chat, por favor, escriban sus 2 apellidos y 2 nombres. Y ustedes, por favor, presentarán un trabajito sobre estos contenidos que hemos visto para la próxima semana, con datos que ustedes vayan creando. ¿De acuerdo? Presidenta Brianes, ¿no? Presidenta. No, pero que yo. Britney, perdón, Britney. Entonces, por favor, no se olviden, pueden entregar su trabajito hasta el día sábado, ¿no? Hasta el día sábado, 6 de la tarde, tranquilamente lo entregan, no hay dificultad, ¿no? Hagan un ejercicio de esto
queden muy bien conscientes de todo cómo se planean los datos y listos. ¿Ya? Entonces, por favor, las personas de cuarto semestre, solamente las personas de cuarto semestre, escriban en el chat sus 2 apellidos y sus 2 nombres, por favor, en este momento. Y sí están escribiendo.